Tengan todos ustedes muy buenos días, soy el profesor Luis Bailey del curso Visión Comercial. El día de hoy vamos a ver cómo se clasifica las cuentas claves. El archivo se llama Análisis de Cuentas Claves. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poner énfasis en las cuentas más importantes de cada organización, para lo cual se va a hacer una lista Pareto, teniendo en cuenta, se va a clasificar por facturación, en donde vamos a dividir a los clientes por orden de facturación, categoría A, categoría B, categoría C, de mayor a menor facturación, ¿cierto? Una vez que defino el Pareto por facturación, determino los estándares de visita, vale decir, voy a visitar a los clientes en función de lo que me compran. Por lo tanto, el cliente que me compra más, lo visito más; el que me compra menos, lo visita menos. Entonces, seguido, se divide, se estructura la base de datos de los clientes en función de tres ejes. Uno, las cuentas claves, ¿no es cierto?, actuales. Dos, las cuentas claves potenciales, son aquellas cuentas que ahorita no les compro, no le vendo mucho, pero en el futuro le voy a vender bastante. Y tres, el resto. Paso seguido, se hace un pronóstico de cuánto le venderíamos a cada tipo de cuentas para el siguiente año, teniendo en cuenta el histórico de los años anteriores. Las cuentas claves, las potenciales y el resto. Teniendo en cuenta lo que le vamos a vender y teniendo en cuenta los estándares de visita, defino cuántas visitas voy a hacer por tipo de cliente. Sumo todas las visitas y me sale el número total de visitas. Identificando el número total de visitas entre las visitas que desarrolla un vendedor, tenemos el número de vendedores. Es todo. Muchas gracias y buen día.